Bien, en nombre de la Comisión queremos saludar al señor Ministro de Justicia y saludar a la señora Ministra María Angélica Repeto en esta sesión de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado. Ya tuvimos una sesión ayer con el señor Ministro de Justicia respecto de los fundamentos que tuvo el Gobierno para proponer a la señora Ministra al cargo de Ministra de la Suprema. Y en esta oportunidad vamos a escuchar la exposición de la señora Ministra y posteriormente los señores senadores podrán formular las preguntas que estimen pertinentes. De tal manera que le ofrezco la palabra, señora Ministra. Gracias. Agradezco a Su Excelencia el Presidente de la República, don Sebastián Piñera, el haberme nominado como candidata para desempeñarme en la Corte Suprema de nuestro país, al señor Ministro de Justicia por su presencia y, por supuesto, también a esta honorable Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado por invitarme y recibirme, a fin de exponer algo de mi historia en el Poder Judicial y la visión que tengo de este poder del Estado. En relación a mi persona, puedo decir que nací aquí en Valparaíso, cursé mis estudios básicos, medios y universitarios en esta región y luego, por elección, ingresé al Poder Judicial y también por elección propia me he mantenido ejerciendo mis funciones judiciales dentro de esta jurisdicción. En el año 1981 realicé diversas suplencias como funcionaria y secretaria de un juzgado de letras de la ciudad de San Felipe, ingresando ya el año 82 como secretaria titular del primer juzgado de letras de los Andes, cargos en los cuales también me desempeñé como juez subrogante, siendo luego designada relatora de la Corte de Apelaciones de esta ciudad, cargo en el que mantuve por 3 años, para ser designada posteriormente el año 85 como secretaria en el Juzgado del Crimen de esta ciudad y luego ya en el año 88 juez del Juzgado Civil de Viña del Mar, en aquel entonces 4º Juzgado Civil, siendo nominada posteriormente como ministra de la Corte de Apelaciones, cargo en el cual me encuentro a partir del año 2002, siendo designada por el presidente don Ricardo Lagos. Como se puede apreciar, he permanecido en el Poder Judicial por más de 38 años. Estuve 21 en primera instancia, haciendo hincapié que fui juez civil durante más de 13 años, y llevo casi 17 en segunda instancia en la Corte de Apelaciones de esta ciudad, donde, como se sabe, al no haber salas especializadas por materias, como ocurre en la Corte Suprema, he debido conocer y resolver de todas las materias que son de competencia de nuestro Tribunal de Alzada. Cuando miro hacia atrás, 38 años, veo cuando el año 81 ingresé a la ciudad de San Felipe, teniendo 26 años de edad, al primer juzgado de letras de esa ciudad, como secretaria, suplente, con mi equipaje, llevando como titulada un poco más de un año y contando como experiencia solamente la práctica profesional exigible para ser abogada. Recuerdo que al llegar, la señora juez titular se alegró y al día siguiente me indicó que se iba de vacaciones. Y así, bruscamente empezó mi historia en el escalafón primario del Poder Judicial. Como una juez subrogante, sin ninguna experiencia, que debía hacer frente de inmediato a las respuestas que le impone el diario vivir a un juez. Por ejemplo, determinar si debía darse o no a una persona la libertad provisional. Esta era nuestra escuela, con máquinas de escribir que normalmente no estaban en óptimas condiciones, donde los edificios eran muchas veces inadecuados para el ejercicio de la función, donde faltaban recursos y existía muy poca literatura judicial accesible. Digo lo anterior no para poner un énfasis en mi persona, sino para destacar que no cabe duda que nuestro Poder Judicial
se ha adaptado a los tiempos y ha evolucionado enormemente. No solo por cuanto se creó la Academia Judicial ya en el año 94, paso obligatorio para todas aquellas personas que deseen ingresar al escalafón primario del Poder Judicial, donde se les capacita durante casi un año, en aspectos técnicos, teóricos, prácticos, efectuando pasantías en tribunales, sino que los tiempos modernos han aportado además tecnología que facilita enormemente el trabajo, existiendo mayores recursos que han permitido que la infraestructura en que se ubican nuestros tribunales sea en gran medida óptima, de manera tal que hoy en día los miembros del Poder Judicial podemos desempeñar nuestras funciones con mucha dignidad y con recursos que nos permiten desarrollar mejor nuestra labor, que en definitiva se traduce en brindar un mejor servicio a la ciudadanía, que son nuestros destinatarios. De mi desempeño en el Poder Judicial, quisiera destacar algunos aspectos que me parecen importantes de dar a conocer. Durante mi permanencia en la Judicatura Civil como jueza, 1988 a 2002, en la ciudad de Viña del Mar, específicamente en el año 1994, se dictó la Ley 19.325 de nuestro país, la primera ley sobre violencia intrafamiliar, evidenciándose así por primera vez este problema que permanecía prácticamente oculto en nuestro ordenamiento jurídico. Antes de esa fecha, gran parte de esas denuncias eran sobreseídas y conocía de ellas el juez de policía local. Lesiones leves, agresiones verbales. Fue una época difícil para quienes, siendo jueces civiles acostumbrados a resolver contiendas y controversias desde un escritorio, nos enfrentamos sin recibir capacitación, ni ayuda, ni apoyo de auxiliares, al menos durante los primeros tiempos y durante la vigencia, a resolver esos casos de violencia entre familiares, debiendo los jueces y personal muchas veces contener y brindar ayuda a los afectados, normalmente mujeres. Violencia derivada en la mayoría de los casos por conductas desplegadas por hombres que tenían incorporados ciertas ideas matrices, que generaban estereotipos, como por ejemplo que la mujer debía estar en la casa, a cargo de los niños, y que debía esperarlos con la comida lista. Y si ello no ocurría, daba derecho a proferir insultos y también a golpear. Todo ello producto de una desigualdad de género existente entre el hombre y la mujer. A pesar de las dificultades que presentaba dicha ley en su aplicación práctica, sí debemos decir, y por eso hoy lo destaco, por primera vez en nuestro país se permitió el acceso a la justicia a quienes se encontraban viviendo episodios de violencia intrafamiliar, ya que pudieron denunciarlos, habiéndose perfeccionado luego los mecanismos con la dictación de la Ley 20.066 y su aplicación por tribunales especiales, en el evento que esos hechos no constituyan delitos, como son los tribunales de familia, donde sí cuentan con las herramientas especializadas para atender este verdadero flagelo que a mi juicio existe en nuestra sociedad, cuál es la violencia en las diferentes expresiones. El Poder Judicial, contando con estos nuevos procedimientos y recursos, se ha constituido en un garante de los derechos de las mujeres y de toda persona que es víctima de esos hechos. Celebro en este aspecto que hoy se discuta en este Congreso la Ley Gabriel, que persigue ampliar concretamente el tipo penal de femicidio actualmente vigente a relaciones personales que no encuadran en esa figura, como es, por ejemplo, el pololeo. En todo caso, aprovecho esta ocasión para manifestar desde mi experiencia en la materia y habida consideración que ha habido casos de femicidios que se verifican respecto de mujeres que han logrado obtener una medida precautoria consistente normalmente en la salida del victimario del hogar o prohibición de acercarse a la víctima, o bien de aquellas mujeres que han hecho denuncia, que en mi opinión, y atendido que esa determinación en muchos casos puede generar una reacción difícil de dimensionar y que ha llevado a reacciones que conducen al agresor que llegue a matar a la víctima, es necesario generar aún mayores mecanismos de protección
para esas personas, extendiendo también la intervención hacia el propio agresor, porque normalmente quedan sin ningún apoyo que permita evitar esas reacciones extremas. Sobre otro aspecto, quisiera indicar que de acuerdo a la información obtenida desde el sistema informático del Poder Judicial, les puedo indicar que desde el año 2009 hasta el 27 de mayo del 2019, descontando el año 2015, donde me desempeñé como presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, aparece que dicté más de 2.700 fallos, de sentencias definitivas me refiero, de las cuales me correspondió redactar 994, es decir, casi 1.000 sentencias definitivas. De esos tantos fallos hay uno al que quisiera referirme, el año 2008, que correspondió a la época en la cual yo estaba como ministra en la Corte de Apelaciones de esta ciudad y en la cual me cupo su redacción, porque marcó el inicio en nuestro país de la aplicación de aquella teoría que se denomina como pérdida de chance o de oportunidad, a la cual se refirió el señor ministro de Justicia en su exposición del día de ayer. Se trataba que al resolver un caso de una persona que sufría de un melanoma, el pronóstico final, si bien sería la muerte, pero al no haber sido diagnosticada a tiempo, se le privó de la oportunidad de tener una mejor calidad de vida o de retrasar su desenlace fatal. Lo que destaco porque revela que en nuestro Poder Judicial se va adaptando a los requerimientos y necesidades de las personas y no se queda estancado en posiciones jurídicas del pasado, sino que evoluciona junto con la sociedad a la que sirve. Otro aspecto que quisiera destacar y que me parece de enorme trascendencia es el logro que, producto de un trabajo en conjunto con el Ministerio Público, Defensoría Penal Pública y la Seremía de Justicia de aquella época, en el año 2015, durante mi presidencia en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, logramos dar un gran paso en otorgar acceso a la justicia a los habitantes del archipiélago de Juan Fernández en materia penal. En efecto, hasta antes de esa fecha en la isla no se hacían juicios. El imputado debía venir desde la isla en barco junto a la víctima. Hoy, gracias a ello, son los jueces, junto a los fiscales, defensores y personal de gendarmería, que 2 veces al año se trasladan a la isla a realizar juicios que se programan al efecto, como también formalizaciones de delitos y la resolución de medidas cautelares, entre otros. Sin embargo, a juicio de esta ministra, y como lo ha hecho saber con anterioridad a nuestra Corte y ministros visitadores de la Corte Suprema, para que los habitantes de Juan Fernández tengan un real acceso a la justicia, debe establecerse allí un tribunal de letras con competencia común, a fin que quienes vivan puedan ejercer efectiva y plenamente los derechos que les asisten, porque no cabe duda que en las condiciones actuales ello no ocurre, lo que conduce a que muchos conflictos no se resuelvan, cuando fracasa la autocomposición y exista una especie de desamparo justamente por esa tremenda limitación de acceso a la justicia. Valga informar que, de acuerdo a los datos obtenidos del sistema informático, dentro del periodo comprendido en el año 2008 y el año en curso, esto es más de 10 años, en el Tribunal Laboral de Valparaíso, competente para conocer de aquellos juicios, solo han existido 5 juicios relacionados con la isla. 4 de ellos contra la municipalidad y 1 de CONAF, lo que revela que existe esa limitación y puede que no sea solamente el respeto de los derechos de los trabajadores la causa de los pocos juicios. En materia de acceso a la justicia y relacionado con el derecho laboral, cuestión en la que me ha tocado resolver como ministra, quisiera referirme no solo al enorme avance en cuanto a tecnología y rapidez que se originó a partir de la creación y vigencia de los nuevos tribunales laborales y el reemplazo del procedimiento anterior por el oral que se implementó con la vigencia de la Ley 20.087, sino que destacar la iniciativa que años atrás impulsó el Ministerio de Justicia al generar dentro de las corporaciones de asistencia judicial las oficinas de defensa laboral. Estamento formado por abogados especializados
que les ha permitido a trabajadores, en forma gratuita, acceder a la justicia, contando con profesionales especializados en la materia, que son muy respetados y considerados por sus pares que litigan en estos temas. Otro aspecto que quiero destacar es un hecho público que no he intervenido como ministra en el conocimiento de causas sobre vulneración de derechos humanos ocurrido durante los años de la dictadura militar, por haberme inhibido de conocerlas, invocando el artículo 19, número 3 de la Constitución Política de la República, atendida mi relación de parentesco con quien fuera ministro del Interior entre aproximadamente los años 80 a 84, época en que ocurrieron violaciones de los derechos humanos. Me he inhabilitado desde entonces justamente por una razón de transparencia y protección, en primer lugar, a los intervinientes y víctimas en estos casos, puesto que bien podría haber ocurrido que alguna persona, ante un resultado desfavorable, pudiera pensar que yo no actuaba con imparcialidad. Así, no fue necesario que alguna de las partes en estos procesos pidiera mi inhabilitación. Eso he querido evitar. He actuado con transparencia y motivada por dar garantías a las víctimas en estas causas y no dañar la imagen del Poder Judicial. Así lo he dejado establecido en las mencionadas causas. En todo caso, es mi deber señalar que mantengo un apego irrestricto a la protección de los derechos humanos, lo que me motivó a tomar cursos de especialización en esta materia y estimo que en relación a esta clase de delitos debe estarse a lo dispuesto en el artículo 5 de nuestra Constitución Política, que reconoce incorporando a nivel constitucional a tratados internacionales de derechos humanos sobre la materia, lo que implica imprescriptibilidad e improcedencia de amnistía. Por otra parte, no puede pensarse que la protección de los derechos humanos se agota en lo ocurrido en esos periodos. Los derechos humanos deben seguir reconociéndose y protegiéndose siempre. No cabe duda que esos derechos pueden ser vulnerados y amagados en cualquier tiempo. Quisiera terminar señalando en este punto que a mi juicio quizás sería necesario, en pos de la imparcialidad que debe concurrir como atributo esencial de un juez, ampliar las causales de inhabilidad contenidas en los artículos 195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales, toda vez que ellas no contemplan en la actualidad situaciones a las que los jueces nos podemos enfrentar. Y es por ello que respecto de algunas inhabilidades no están consagradas expresamente, cuando ello ocurre acudimos a la Constitución Política de la República. Con ello se disminuiría la discrecionalidad existente en la actualidad en este aspecto y se mantendría con más fuerza dicho principio, por cuanto la imparcialidad no dice solo relación solamente en cómo yo me siento imparcial, sino que también en cómo me ven y perciben los justiciables. Fundamentalmente, extendería las inhabilidades a relaciones de tipo personal, que no corresponden ser calificadas como de familiares o amistades respecto del juez que interviene en la causa en relación con las partes. Ejemplo, podría ser causa de inhabilidad la amistad íntima del juez con el abogado de una de las partes de la causa. En mi paso por la judicatura en relación a las causas penales, dado el tiempo que llevo en el Poder Judicial, conocí el sistema antiguo y desde el año 2002 el que nos rige, desde cuando fue implementada la reforma procesal penal en nuestra región. Reforma que no cabe duda que marcó un cambio trascendental desde el momento que el procedimiento investigativo dejó de estar a cargo de un juez y dio paso a la existencia de un ente investigador. Lo cierto es que en concepto de esta ministra debería existir de parte del Ministerio Público un mayor acercamiento hacia las víctimas de delitos comunes que no se investigan por falta de antecedentes. Ejemplo, robos, hurtos, y que en la actualidad se ordenan archivar enviándoseles a las víctimas una carta a su domicilio y nada más. Cuestión que a mí me parece insuficiente para aquel que se ha visto afectado por un ilícito que le ha causado un perjuicio
y que para él es, por supuesto, un hecho muy importante. Deberían fijarse por quien corresponda instrucciones o directrices al efecto. Por otra parte, en materia penal, en el trabajo diario advertimos los jueces la necesidad de contar con jueces de ejecución penal para conocer y resolver los conflictos que se originan en el tiempo de ejecución de las penas privativas de libertad, después de que exista sentencia ejecutoriada, como también con la aplicación de medidas de seguridad. Si bien hoy estas materias son conocidas por jueces de garantía, ante la ausencia de estos tribunales especiales, juzgados, que han debido crear una unidad interna, al efecto, por cierto, insuficiente, lo cierto es que la intención del legislador fue crear aquellos tribunales. Se ha insistido por nuestros tribunales superiores en la necesidad de legislar sobre la materia, con el objeto no solo que haya un tribunal que efectúe un seguimiento acerca del cumplimiento de las penas, de las medidas de seguridad, para fortalecer el propósito de resociabilización de los condenados, estableciendo un procedimiento claramente definido que permita la asistencia de todos los interesados, no existiendo en la actualidad una institucionalidad que asegure mecanismos adecuados de control respecto de la actividad penitenciaria, para que, en definitiva, no quede entregada únicamente a organismos administrativos la forma de vida y condiciones de los condenados que a mayor abundamiento vulneran sus derechos humanos. En cuanto al proceso civil, a lo largo de los años solo he conocido un código de procedimiento civil, sin perjuicio de las modificaciones que se han efectuado a su articulado, donde el procedimiento es escrito, existiendo una diversidad de procedimientos. A tono con los tiempos, existe un proyecto de reforma actualmente en su etapa final de tramitación en el Congreso, que fundamentalmente, entiendo, había quedado en su momento en suspenso porque debían analizarse con mayor detención algunas instituciones que en él se contenían, el oficial de ejecución civil y el recurso extraordinario. Este proyecto es trascendente porque introduce modernidad en un ámbito de la justicia que ha quedado postergada, donde los juicios serán en su inicio escritos y respectivamente las audiencias preparatorias y de juicio orales, donde se incorporan además algunas novedades como es la subasta electrónica que se implementaría a nivel nacional a fin de que se objetivice y se obtengan los mayores rendimientos en los valores que se obtengan de las ejecuciones. También, tengo entendido, el proyecto introduce mecanismos alternativos de resolución de conflictos y se implementaría un sistema de junta vecinal, sistema que atienda la problemática de la conflictividad vecinal. Hoy el Poder Judicial se presenta como un poder que se ha ido adaptando a los tiempos, donde sus integrantes se capacitan no solo al ingresar al sistema, sino que recibiendo además todos sus miembros capacitaciones anuales. Poder donde se han introducido procedimientos en gran medida orales, contándose hoy con una tecnología de punta que muchos países latinoamericanos celebran, que permite a los usuarios del sistema acceder sin tener que concurrir al tribunal, lo cual ha mejorado aún más el acceso a la justicia. Además, todas nuestras resoluciones se encuentran en portales. De manera tal que existe una total transparencia de ellas. En el ámbito de la probidad, la justicia y la equidad, el Poder Judicial está haciendo grandes avances, explicitando criterios que han quedado recogidos en el Código Iberoamericano de Ética Judicial. Destaco de su articulado algunas disposiciones que comparto plenamente.
Las instituciones, en el marco del Estado constitucional, garantizan la independencia judicial, no están dirigidas a situar al juez en una posición de privilegio. Su razón de ser es la de garantizar a los ciudadanos el derecho a ser juzgado con parámetros jurídicos, como forma de evitar la arbitrariedad y de realizar los valores constitucionales y salvaguardar los derechos fundamentales. El juez independiente es aquel que determina desde el derecho vigente la decisión justa, sin dejarse influir real o aparentemente por factores ajenos al derecho mismo. El juez, con sus actitudes y comportamiento, debe poner de manifiesto que no recibe influencias directas o indirectas de ningún otro poder público o privado, bien sea externo o interno, de orden judicial. El juez imparcial es aquel que persigue con objetividad y con fundamento en la prueba la verdad de los hechos, manteniendo a lo largo de todo el proceso una equivalente distancia con las partes y con sus abogados, y evita todo tipo de comportamiento que pueda reflejar favoritismo, predisposición o prejuicio. El juez está obligado a abstenerse de intervenir en aquellas causas en que vea comprometida su imparcialidad o en las que un observador razonable pueda entender que hay motivo para pensar así. El fin último de la actividad judicial es realizar la justicia por medio del derecho. La exigencia de equidad deriva de la necesidad de atemperar con criterios de justicia las consecuencias personales, familiares o sociales desfavorables surgidas por la inevitable abstracción y generalidad de las leyes. El juez equitativo es el que, sin transgredir el derecho vigente, toma en cuenta las peculiaridades del caso y lo resuelve basándose en criterios coherentes con los valores del ordenamiento y que puedan extenderse a todos los casos sustancialmente semejantes. Mi visión como candidata de la Corte Suprema. Soy optimista y creo que los momentos difíciles nos enseñan y nos fortalecen. Hoy todos pensamos que hay que hacer cambios, especialmente en estos momentos, por ejemplo, en los nombramientos de los jueces, para hacer el proceso más transparente y donde la discrecionalidad esté más reducida. Eso ya es positivo porque existe consenso al respecto. En tal aspecto, una modificación al sistema de calificaciones de los jueces parece algo deseable para que sea un instrumento de evaluación transparente y con criterios objetivos. Veo a futuro un poder judicial más transparente, aún, con integrantes más empoderados y comprometidos con el cumplimiento de su función, y donde nuestros usuarios tengan una apreciación mejor acerca de nuestro funcionamiento, tanto porque llegarán a conocer mejor cómo se desarrolla nuestro trabajo, especialmente en materia penal, que es lo más sensible, ello para opinar con más base, producto de un lenguaje claro y el acercamiento hacia ellos, materias en las cuales trabaja permanentemente nuestro Poder Judicial, y además porque realmente puedan percibir que quienes lo integramos somos en su inmensa mayoría personas correctas, que ponemos nuestro mayor esfuerzo en hacer bien nuestro trabajo. Mi aporte a la Corte Suprema. Nací en Valparaíso y por opción propia nunca postulé fuera de la Quinta Región para un cargo judicial. Tengo una visión desde la perspectiva regional, mirada que me parece importante se debe tener desde Santiago. Y siento que en estos momentos represento a las regiones, porque es primera vez en la historia que una mujer de esta región ha sido nominada como candidata a la Corte Suprema. Es más, he sido la única mujer que ha quedado en quina en esta región, 2015 y 2019. Y tal vez por ello es que mi nominación ha alegrado a muchos habitantes de este querido terruño, porque lo ven como algo que es propio.
Me alegra el haber podido generar ese sentimiento. Grande será mi responsabilidad de ser aprobada esta propuesta y gran desafío, el cual asumiría con humildad, con entusiasmo y siempre con la única política que me ha acompañado a lo largo de mis años laborales: tratar de hacer las cosas lo mejor posible y estar cerca de las personas. He dicho. Muchas gracias, señora ministra, por su exposición. Vamos a ser más indulgentes en esta oportunidad con los asistentes. El señor ministro de Justicia tuvo que ausentarse brevemente porque tiene que concurrir a la Cámara de Diputados, donde se está votando el proyecto en su última fase sobre imprescriptibilidad de los delitos de abusos sexuales. Bien, entonces ahora pasamos a la fase de las preguntas de los señores senadores. Y, señor secretario, ¿cómo vamos? Partimos por... Sí, señor presidente, como es habitual en estas nominaciones, los parlamentarios tienen la posibilidad de formular preguntas o pedir alguna aclaración sobre algún aspecto que haya mencionado la señora ministra en su presentación. En todo caso, hago presente que el día de ayer se le comunicaron a la señora ministra algunas inquietudes que tenían integrantes de la comisión y quizás podríamos comenzar por esas preguntas, la respuesta a esas preguntas y después dar la palabra a los demás senadores, señor presidente. Muy bien. Hay preguntas previamente formuladas por algunos señores senadores, entre los cuales está el senador Andrés Alamán, a quien le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Por cierto, agradecer la exposición que ha emitido la magistrada y simplemente señalar cuáles son las dos preguntas que a mí me interesa tener una respuesta. La primera, y voy a leer exactamente el texto que le ha sido transmitido a la magistrada, es la siguiente. Las reformas de los últimos tiempos han incidido en las atribuciones de la Corte Suprema para intervenir en las causas que se tramitan ante los tribunales. Así, eliminada la casación en materia penal y laboral y propuesta similar medida en el proyecto de nuevo Código Procesal Civil, puede estimarse que la Corte ve restringida su competencia sin perjuicio de velar por las observancias de la garantía y derechos asegurados por la Constitución y los tratados internacionales. La pregunta específica es si estima usted que la eliminación de la casación afecta el ejercicio de los derechos ciudadanos. ¿Debiera, por ejemplo, la Corte mantener tal recurso en el proceso civil? Esa es la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con que los tribunales de familia, de garantías laborales, que se han creado en el último tiempo han contemplado unidades, atención de público, de causas y administradores de los tribunales. ¿Debiera hacerse algo semejante con los tribunales colegiados? ¿Qué medidas concretas, en virtud de su experiencia y conocimiento en su concepto, mejorarían el funcionamiento de los tribunales colegiados? Esas son mis preguntas, presidente. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Señora ministra. Bien. En relación a la primera pregunta, quisiera indicar que, como mi opinión personal, no soy partidaria, por supuesto, de suprimir el recurso de casación. Estamos hablando en materia civil, ¿no? Puesto que uno de los derechos básicos que garantiza nuestra Constitución es la igualdad ante la ley. Y en este caso, el derecho de las partes a casos es el derecho que tienen las partes que frente a casos semejantes sean resueltos de la misma manera. La certeza jurídica se logra si los cambios jurisprudenciales se mantienen y si es necesario cambiarlos, deben estar respaldados por motivaciones que justifiquen ello. La casación actual sí puede perfeccionarse, fortalecerse, pero en ningún caso suprimirse, a mi juicio. En cuanto a la segunda pregunta, quisiera indicar que por un auto acordado, me parece 44, ¿no? En la Corte Suprema creó, dentro de lo que son las Cortes también, ciertas unidades
Entonces, en la actualidad, puedo hablar por esta Corte, tenemos un administrador y tenemos también unidad de atención de público, unidad de causas y también de gestión, de manera tal que, sin perjuicio que pudiera ser materia eso de una ley, en la actualidad está siendo, de hecho se está cumpliendo, especialmente también que la pregunta suya va por el lado de si existe atención, digamos, de unidad de atención de público. Sí la hay. Ahora, en cuanto a mejorías que yo a las que pudiera referirme, yo quisiera quizá algo que provoca una dificultad, creo yo, es que debiéramos tener a disposición de los jueces de tribunales colegiados una base de datos que fuera más amigable. Por ejemplo, si uno está en sala, saber cómo ha resuelto en determinada materia otra sala, o bien incluso en la misma sala de uno, porque puede haber cambio de integración. Es decir, agruparlas, ojalá agrupar por materias, por tema. Permitiría conocer, como digo, cómo se ha resuelto en otras salas, lo que aparte de facilitar la resolución del asunto, permitiría tener a mano esos antecedentes, permitiría, digamos, resolver tal vez o explicar por qué no se resuelve de la misma manera. Ahora, también me parece que podría ser una medida de implementar en cortes a futuro la especialización de salas. Me parece también que es un tema importante, porque garantizarían criterios, digamos, uniformes de decisión, posibilitando de una mejor manera resguardar el principio de la garantía de igualdad ante la ley, me parece. Bien. Muchas gracias, señora ministra. Señor senador, ¿alguna aclaración? ¿Está todo? No, muchas gracias, está muy bien. Muy bien. El señor Urrey. Senador don Víctor Pérez. Pero no está él. Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra Repeto, candidata a la Corte Suprema, agradecerle su exposición, la claridad con el cual nos ha comentado lo que es tanto su carrera judicial como los conceptos que tiene sobre aspectos relevantes del Poder Judicial. Yo quisiera que pudiera ahondar en dos cosas que usted mencionó en su exposición. Una, el rol de la Academia del Poder Judicial, la Academia Judicial por la preparación de los jueces. No hay duda que hoy día nos movemos todos en un mundo cada vez más complejo, cada vez más que suceden las cosas con mucho mayor rapidez, el avance tecnológico y la complejidad de los problemas a los cuales se debe someter a la ciudadanía, y eso el Poder Judicial no está ajeno, todo lo contrario, tiene que resolver contiendas en que ese tipo de materia está. ¿Qué modificaciones o qué perfeccionamientos haría usted a la Academia Judicial o al perfeccionamiento en general de los jueces? No solamente hacerlo como una atribución o como un elemento fundamental para que un juez pueda acceder a un determinado cargo, sino que en cuanto al contenido mismo del rol que tiene que tener la Academia Judicial. Y segundo, que dice, bien, digamos, con los tribunales colectivos, con las Cortes de Apelaciones y con la Corte Suprema, el papel o su opinión sobre el papel de los abogados integrantes. Los abogados integrantes siempre ha sido materia de debate, materia de discusión. En este Senado y en la Cámara de Diputados han habido una serie de iniciativas para, en algunos casos, eliminar los abogados integrantes, en otros casos para restringir los abogados integrantes. Nos gustaría saber su opinión sobre esa institución que, de hecho, la semana pasada volvió a estar un poco en el tapete ante la opinión pública. Gracias, presidente. Bien. Bueno, en relación Gracias, señor senador. Señora ministra, le ofrezco la palabra. Bien. Bueno, en relación a la primera pregunta, como algo ya esbocé, yo creo que ha habido un cambio gigante desde la creación, ¿no es cierto?, de la Academia Judicial, puesto que no solo porque es un acceso obligado para quienes ingresan, ¿no es cierto?, sino es porque con la formación que llega la persona, lo preparada que puede llegar, y además por esta capacitación permanente que está brindando, capacitación que, bueno,
ha ido cambiando en cuanto a los cursos que se ofrecen permanentemente y además que se está preparando, por otra parte, al Poder Judicial para que nosotros seamos los propios capacitadores también. Hay cursos pero hay un cambio permanente en lo que son los cursos. E incluso ahora ya, por lo que nos indicó el otro día que fue el director de la Academia Judicial a la Corte, la mayoría de los cursos se van a hacer incluso online y también parece que van a licitar ahora que lo hagan directamente universidades. Entonces yo veo que hay un cambio permanente y un interés de mejoría y observación que se hace no solo en la academia, sino que también por los integrantes, ya que el Consejo, como ustedes sabrán, está integrado, ¿no es cierto?, por el Ministro de Justicia, por ministros, de manera tal que ellos tienen una visión global en ese aspecto. En cuanto a abogados integrantes, bueno, es cierto que desde hace tantos años, yo llevo tantos años y es un tema que normalmente surge. Yo diría... estoy de acuerdo en que exista un cambio, pero las propuestas, me tocó ver en el proyecto, ¿no es cierto?, lo que se está proponiendo, que es que se integren las cortes, las salas, ante la ausencia de ministros titulares, con los fiscales judiciales y con jueces que han hecho curso de la Academia Judicial para optar a ministro. Ahora bien, el problema que le veo yo a esa alternativa es que, por ejemplo, aquí en la Corte tenemos tres fiscales. Los fiscales no dan derecho a nombrar suplentes. Es decir, es lo más probable que todos los días tengamos a dos que están integrando. Dos de ellas están integrando y tiene que quedar siempre una. De manera tal que es complejo en relación a ellas porque ellas están a cargo en la actualidad a raíz del Acta 15, que es la que regula las materias disciplinarias del Poder Judicial. Tienen que hacer ellas todas las investigaciones. Ellas son las que hacen todas las... Y es un tema que no es menor. Tengo entendido también que dentro del proyecto que hay de notarios se persigue que además estén a cargo de los señores notarios. Entonces es difícil plantear que pudieran ser ellas si es que no hay posibilidad de nombrar suplentes, quien los reemplace. Lo mismo me parece a mí respecto de los jueces, porque si sacamos los jueces de los tribunales, es decir, si no tenemos tampoco quien los reemplace, es un problema. Ahora, si yo quisiera, independiente de, habrá que buscar, ¿no es cierto?, si se decide por este Poder Legislativo modificar aquello, la forma más indicada, pero sí yo quiero, como le digo, reiterar que mi impresión en relación a los abogados integrantes, sin perjuicio de algunas críticas que se puedan, ¿no es cierto?, hacer, porque en fin algunos pertenecen a algún estudio o lo han hecho, es que creo yo que han sido un gran aporte, porque el Poder Judicial, cuando se integra con abogados integrantes que son especialistas en determinados temas y que están justamente permanentemente actualizándose, no cabe duda que son un aporte para el Poder Judicial. Gracias, señora ministra. Le ofrezco la palabra a la senadora Isabel Allende. A ella. Un pequeño tema de ahora sí, tecnología. No se preocupe. Ahora sí, presidente, muchas gracias. Por cierto, saludar a la ministra. No puedo dejar de mencionar, como senadora de la región de Valparaíso, el fallo contundente que hizo la Corte Suprema en relación a los procesos de contaminación y que se ha vivido en Quintero Puchuncaví. Me refiero a que la Corte de Apelación había rechazado todos los recursos y la Corte Suprema, de alguna manera, dio un vuelco, por decirlo así, en ese fallo. Obviamente no le pido que comente el fallo, sino lo que creo que fue muy importante, y se habló incluso de un antes y un después, en relación a que a lo menos mencionó
muchas medidas específicas que debían tomarse, lo cual yo me alegro muchísimo porque creo que lo que se ha vivido en Quintero Puchuncaví no tiene nombre, pero hubo incluso sectores del gobierno que reaccionaron diciendo que no correspondía porque eran propias políticas públicas que le correspondía a las instituciones. Entonces quiero conocer su opinión en un sentido amplio, entiendo, porque no creo que pueda comentar el fallo como tal, pero en un sentido amplio, en el sentido del rol que puede jugar justamente tan importantemente el Poder Judicial en la protección de los habitantes, del medio ambiente y en específico en ese caso sí, yo entiendo que lo que corresponde obviamente es que el Gobierno tiene que cumplir lo que señaló la Corte Suprema, más allá de que hubo críticas del propio Gobierno señalando que esto eran más bien injerencias o interferencias con políticas públicas que son propias del Gobierno. Entonces sería interesante escuchar a la ministra cuál es su opinión al respecto. Gracias, señora senadora. Señora ministra, le ofrezco la palabra. El micrófono. Es un tema complejo, puesto que no estoy yo en una posición de poder criticar o celebrar las medidas que pueda haber ordenado nuestra Corte Suprema. Eso creo yo que tienen que hacerlo aquellos a quienes se le han dado las instrucciones. Lo que sí puedo decir que en relación a esta problemática, que los que somos de acá, ¿no es cierto?, sabemos que nos ha acompañado por tantos años, ¿no?, y por lo tanto es una materia sensible, es que en materia de contaminación y fundamentalmente todo lo que se refiere al medio ambiente, que es un tema tan sensible, nuestros tribunales, todos creo yo, al analizar los antecedentes, debemos justamente aplicar aquellos principios, y creo que así fue como se aplicó, ¿no es cierto?, en el fallo, aquellos principios que rigen materia ambiental, como es lo precautorio, ¿no es cierto?, las medidas cautelares y el derecho a la información. Creo yo que eso se ha cumplido en ese fallo. Y se analizó también cuál fue, ¿no es cierto?, cada una de las conductas que debía desplegar aquellos respecto de los cuales se dirigió y en qué habían omitido el cumplimiento de función. Es eso lo que yo le puedo contestar. Muchas gracias, señora ministra. Ofrezco la palabra al senador Alfonso Urresti. Muchas gracias, presidente. Saludar a la señora ministra y al equipo con quien concurre a esta sesión. Señora ministra, habíamos hecho una pregunta por escrito que la habíamos formulado el día de ayer, que a propósito de informes de prensa que nos recopiló la biblioteca, se señala que cuando usted era jueza del Cuarto Juzgado Civil de Viña del Mar, le correspondió conocer la causa que afectaba a la cooperativa de viviendas Caburga Limitada, que integraban ministros y funcionarios del Poder Judicial y que en definitiva se trabaron algunas medidas precautorias en aquella oportunidad y era una noticia, digamos, de prensa, no teníamos los antecedentes judiciales de esa situación. Me gustaría poder escuchar información de esa causa que data del 2001, si mal no recuerdo. Y en otro orden de cosas, a propósito de lo que usted ha expuesto, me gustaría hacer dos preguntas. Dentro de los antecedentes que nos hacen llegar, hay un conjunto de registros de visitas que se realizan a tribunales y a notarías en la jurisdicción. Yo quiero preguntarle, más que por uno en particular, si usted cree que esta es una institución que le corresponde efectivamente a los ministros de Corte y debiera mantenerse, y si usted accediera a la Corte Suprema, si debiera mantenerse ese tipo de situaciones. Porque la verdad sea dicha, que he revisado muchos antecedentes, rara vez se han descubierto en esas visitas irregularidades. Y luego nos encontramos con situaciones que por vía judicial, por vía del Ministerio Público o por prensa o incluso por otras vías, estallan unos escándalos y unas situaciones francamente anómalas. Yo creo, la opinión es la siguiente, o sea, la pregunta es la siguiente: ¿debe mantenerse este tipo de atribuciones
este tipo de funciones que le corresponde a los jueces superiores de justicia, tanto Corte de Apelaciones como Suprema, porque creo yo que su principal valía está en el conocimiento y la experiencia para el ámbito jurisdiccional, y no en estas visitas que, insisto, creo que son bastante de cortesía, y salvo algo que encontré de un ministro visitador a propósito del tribunal del 2015, el tribunal en Isla de Pascua, que estaban ocupadas las viviendas y parte de las infraestructuras por personas distintas al Poder Judicial, rara vez he visto que se detecten anomalías, que las hay en notarías, en conservadores y en los propios tribunales de la jurisdicción, o en el caso de los supremos respecto de las Cortes de Apelaciones. Que yo recuerde, no hay ninguna observación sobre Rancagua, y vaya que tenemos un inconveniente en Rancagua. Me gustaría una reflexión sobre eso. Segunda pregunta o tercera, Consejo de la Magistratura. La Asociación de Magistrados ha establecido, y creo que el ministro presente acá, ministro Larraín, ha abierto discusiones o ha generado un replanteo en poder estudiar el sistema de nombramientos. Nosotros en el Senado hemos innovado en materia de este procedimiento. Usted es la primera candidata que se somete a esta fórmula mucho más amplia, mucho más participativa, y creo que también mucho más transparente para efectos de poder exponer su trayectoria, poder hacer por parte de los integrantes de esta comisión las preguntas, y también en algo inédito se abrió un proceso de consulta o de opinión pública que revisamos ayer con muy buenas opiniones de ustedes, principalmente de abogados del foro, que no siempre es habitual eso, sino más bien debieran llover críticas sobre ese tipo de situaciones, pero lo veíamos de manera muy positiva porque había un conjunto, había una constante. Con esos antecedentes, ¿qué es lo que opina usted del Consejo de la Magistratura? Si usted es integrante de la Corte Suprema, ¿debiéramos avanzar hacia eso? ¿Debiéramos establecer hacia un nuevo sistema de nombramiento de magistrados? ¿Cómo lo es? Y termino con lo siguiente, que esto es más bien una petición personal. El ministro se ríe. Revisando en sus antecedentes, ministra, usted tiene en su memoria de prueba justificación del bicameralismo de Chile. Me parece interesante a propósito de debate, no sé si alguien se lo había observado, no lo tenemos, me gustaría más bien por una inquietud intelectual, no de su comparecencia, pero tener acceso a esa memoria de prueba, que es interesante, el bicameralismo entre el año 1822 y 1825, que sin lugar a dudas nos puede ayudar para otros efectos. Y por lo último, ministra, consignar, lo señalé ayer, pero creo que es bueno también esta audiencia, me parece notable no solo su registro de calificaciones, que en el Poder Judicial suelen ser generalmente siempre destacadas, sino en los premios que usted obtuvo como estudiante secundaria, como estudiante universitaria, que veo que ha sido reconocida como la mejor alumna en cada una de sus cátedras. La felicito y creo que es un buen antecedente para considerar. Eso, presidente. Muchas gracias, señor senador. Señora ministra, le ofrezco la palabra. Bueno, en relación a la primera pregunta sobre la causa del año 2001 en que me tocó intervenir en las postrimerías de mi paso por el Tribunal Civil, el Cuarto Juzgado Civil en Viña del Mar, efectivamente, ese fue un juicio reivindicatorio en que el Sporting Club demandaba a la cooperativa Caburga, que estaba integrada por jueces, ministros y también muchos miembros de minería, era asunto de... Bueno, lo concreto es que se demandó a esta cooperativa, puesto que se estimaba que el terreno que habían comprado y donde pretendían construir era de propiedad de ellos, para la cual se acompañaron antecedentes serios en su momento. Como era una acción reivindicatoria, y la primera medida precautoria normalmente es, ¿no es cierto?, solicitar que se impida la enajenación para que estemos frente a un objeto ilícito,
por parte de los demandados, porque si no, no hay posibilidad, ¿no es cierto?, de recuperar. Efectivamente, dicté esa medida precautoria. En definitiva, yo después me ascendí, me fui a la Corte de Apelaciones y me enteré ayer, a raíz de la inquietud del senador Urresti, que tan solo el año 2015 las partes llegaron a un acuerdo, para lo cual ellos mismos arreglaron los deslindes, digamos, y transaron, pero terminó el 2015. Eso como primero. Pero lo que quiera destacar que, bueno, en realidad es la resolución que uno tenía que dictar. Nunca pasó por mi cabeza en ese momento que estábamos frente a integrantes que podían ser incluso superiores. Bien, ahora, en cuanto al registro de visita, yo comparto en gran medida lo que dice el senador. Creo que es un trabajo enorme para quienes somos ministros, porque uno normalmente al año tiene unos 15 por lo menos o más tribunales a cargo. Es decir, aparte de toda nuestra labor, tenemos que visitar a esos tribunales y estar permanentemente, además, atentos a todas las exigencias que hacen usuarios en relación a ellos, y también debemos recibir los reclamos. Ahora, es cierto que la visita misma puede no revelar algo malo, porque usted lo plantea de esa manera, como que se hacen visitas y no se descubre nada, ¿no es cierto? Puede ser, pero hay que tener en consideración que normalmente aquellas cosas que se descubren son por algo que llega antes, digamos, a la Corte, al ministro visitador, algún reclamo que se hace. ¿Ah? Entonces, sí, yo creo, en lo personal, que las visitas debieran estar a cargo de otras personas, digamos, por el hecho de no distraer a lo mejor a uno, porque obviamente esto uno tiene que hacerlo después de la jornada. O sea, no tiene día, salvo las anuales, que uno si va a alguna fuera de la región, o sea, perdón, dentro de la región, pero fuera de lo que es Valparaíso, puede tener día, pero el resto del tiempo no tiene que hacerlo después de la audiencia. Ahora, en cuanto concretamente al Consejo de la Magistratura, la pregunta va por el aspecto de nombramiento, ¿no es cierto?, en relación a tanto a los jueces como a los ministros. Y como lo indicaba en la presentación, yo creo que es bueno, porque lo que ha pasado, que todos estamos de acuerdo en que hay que hacer un cambio en cuanto a la designación de los jueces y de los ministros, buscando transparencia, limitar los ámbitos de discrecionalidad. Ahora, ¿cómo se va a hacer? Bueno, yo he leído el proyecto, ¿no es cierto?, que se está presentando, de generar un consejo que esté integrado por los diferentes poderes del Estado, por personas, profesores o decanos, me parece, universidades, de la alta dirección pública también, pero ya la forma en que tendrá que hacerse, eso tendrá que estudiarlo aquellos que lo propongan, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué otra cosa era? Bueno, en lo personal, encantada le haré llegar una copia. ¿Ah? Muchas gracias. Ahí estaría, parece. Sí. Muchas gracias, señora ministra. Si les parece, prorrogamos por 10 minutos la sesión. Así se acuerda. Señora ministra, esto que estamos haciendo hoy día es un acto político de alto nivel, de la mayor importancia para el país. Y un acto político no en el sentido partidista, sino en el sentido de una política de Estado. Porque aquí lo que estamos haciendo, en virtud de la Constitución, es que la Corte Suprema, el Gobierno y el Senado están buscando la fórmula para integrar la Corte Suprema.
el más alto tribunal de la República. Por lo tanto, tenemos una interacción constitucional entre los más altos poderes del Estado. En consecuencia, este es un acto político de esa naturaleza. La Corte Suprema tiene por objeto decir la última palabra, nada más ni nada menos que en la aplicación del derecho en todos aquellos conflictos en el orden temporal que ocurren en el territorio de la República. Entonces, esta es una cuestión clave en consecuencia dentro del funcionamiento de nuestra sociedad. Y yo estimo que en esta circunstancia uno tiene que velar primero porque la postulante o el postulante, el que sea, tenga la capacidad profesional adecuada para llegar a esas instancias. En segundo lugar, tenga los estándares éticos y de probidad para formar parte del más alto tribunal de la República. Pero personalmente yo pienso que es fundamental que la Corte Suprema dé cuenta de la diversidad de ideas, la diversidad cultural y el pluralismo que toda sociedad tiene. El Poder Ejecutivo lo elige la soberanía popular. El Senado lo elige la soberanía popular. La Corte Suprema, en cambio, es un organismo burocrático de alto nivel del Estado y por eso que se juntan estos tres poderes para nombrarlo. Entonces, es clave para mí que la Corte Suprema tenga una diversidad de miradas desde el punto de vista de las ideas, de los valores de la sociedad. A cada uno de los ministros que han venido para acá en este periodo de nombramiento en que yo soy senador, yo he insistido en que es muy importante que los señores ministros de la Corte Suprema tengan ideas, tengan posiciones frente a la vida, la sociedad, los conflictos, los temas culturales, porque ese es el reflejo de lo que es nuestra sociedad, es un crisol. Aquí no hay una uniformidad. En ese sentido, entonces, yo quiero hacerle algunas preguntas. Le quiero hacer 5 preguntas. Me voy a saltar la pregunta sobre la dictadura, porque usted hizo una mención adecuada sobre los derechos humanos y me parece plenamente pertinente la afirmación suya respecto del valor que tiene el artículo 5 de la Carta Fundamental. Así que esa pregunta me la voy a saltar. Pero quisiera preguntarle a usted, primero, ¿qué piensa usted del matrimonio igualitario? ¿Qué piensa del aborto? ¿Qué piensa de la eutanasia? Son cuestiones que están en discusión vivamente en nuestra sociedad. En segundo lugar, ¿qué piensa del feminismo en relación con el rol que hoy día tiene la mujer en la sociedad moderna? En tercer lugar, quiero preguntarle qué piensa del conflicto del Estado y el pueblo mapuche que hay en el sur de Chile. Y la última pregunta es qué piensa del rol del Tribunal Constitucional y el recurso de inaplicabilidad. Le ofrezco la palabra a la señora ministra. Bien. Bueno, voy a partir desordenado, no importa, ¿no? Bien, gracias. Bueno, en relación al Tribunal Constitucional, creo yo que hemos visto todos un problema últimamente, ¿no es cierto?, respecto al Tribunal Constitucional en relación a la Corte Suprema. Ahora, el Tribunal Constitucional, estamos claros que estamos frente, ¿no es cierto?, a un poder constitucional concentrado, no cabe duda que recae, ¿no es cierto?, en el Tribunal Constitucional. Sin embargo, se han producido, como reitero, conflictos. Específicamente pensemos en el caso de los empleados públicos, si se aplica o no, ¿no es cierto?, la norma del Código del Trabajo en relación a vulneración de derechos. Por una parte, tenemos que la Corte Suprema, unificando jurisprudencia a trabajadores que han demandado, es decir, han determinado que efectivamente se da lugar a esas demandas, puesto que
se aplica plenamente a los funcionarios públicos el Código del Trabajo en materia de vulneración de derechos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, por su parte, ha determinado la inaplicabilidad en relación a la norma por estimar que sería contrario a la Constitución. Frente a esa disyuntiva, creo yo que está manifestando que se hace necesario una modificación para precisar realmente las competencias, puesto que naturalmente debe haber siempre un solo tribunal que sea competente para conocer las materias. Ahora, en materia de matrimonio igualitario, la verdad es que, bueno, he leído que Chile, ¿no es cierto?, asumió y celebró un acuerdo amistoso, ¿no es cierto?, en el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, en los cuales se comprometió a debatir y discutir sobre el matrimonio igualitario. En relación a ello, tengo entendido que ya se ha nuevamente presentado o activado, por así decir, el proyecto, ¿no es cierto?, no sé si me parece, en esta comisión. Ahora, creo yo que existiendo un acuerdo civil en la actualidad, estando prácticamente aprobado lo que es la adopción homoparental, pienso que lo más probable es que se va a llegar en este país al matrimonio igualitario. Pienso que queda poco, esa es mi impresión. Ahora, feminismo, para mí feminismo, no comparto la palabra feminismo, yo creo que es género, igualdad. Cuando hay una desigualdad, es lo que nosotros vemos como mujeres, que lo que se afecta justamente es el género, pero no feminismo. Yo no creo que hay que ser prudente y entender las cosas en su lugar. Sí, por supuesto, estoy de acuerdo y creo que debe haber una igualdad entre el hombre y la mujer y en general entre las personas, sea que compartan o no la posición que uno pueda tener en diferentes aspectos y en la forma también de vida. Ahora, en cuanto a la eutanasia, es una pregunta tan difícil esa, y no hay duda que es una pregunta y un tema que uno como familia se puede encontrar el día de mañana, ¿no es cierto?, frente a un familiar o a un conocido, a una persona que uno quiere y que esté realmente en una situación de estado terminal. Pero como dice también el proyecto, es un estado irrecuperable y habla de un estado de sufrimiento enorme. Yo creo que es una materia, reitero, difícil, tremendamente difícil de decidir. Creo que hay que contar con todos los antecedentes para poder tomar una decisión, que no es fácil, es muy difícil. Ahora, la otra pregunta. ¿El aborto le pregunto? El aborto. Bueno, yo estoy muy clara de que en nuestro país existe una ley que permite, en virtud de 3 causales, que pueda existir aborto. Incluso una de aquellas causales existía en tiempos antiguos, que posteriormente fue dejada derogada o dejada sin efecto. Pero respeto, por supuesto que respeto la ley en forma irrestricta, pero si me pregunta a mí usted si yo soy partidaria que ese gameto que se forma de la unión de un óvulo y de un espermio, que a las 48 horas de vida se puede transformar en un ente vivo, si yo estoy por destruirlo, no. Ahora bien, respeto todas las posiciones, porque me parecen muy justificadas, pero yo no soy partidaria en esas condiciones del aborto. Ahora, por último, en cuanto al conflicto mapuche, bueno, yo creo que si hay un tema difícil que tenemos en nuestro país es este.
porque desde el año 1866, cuando se terminó la ocupación por Chile de aquellos territorios, ahí comenzaron los problemas. Problemas que han tenido caminos pedregosos, creo yo, porque algunos han sido positivos, otros no, y desgraciadamente a veces retrocedemos en vez de avanzar. Pienso en los últimos casos, ¿no es cierto? Operación Huracán, el caso de Catrillanca, en fin. Y ahora existía una consulta, ¿no es cierto? Una consulta que aparentemente parecía clara, pero parece que no es clara. Yo hablo en lo que he visto y escuchado, digamos, por la televisión, en que se dice que lo que se había propuesto, que era aparentemente las tierras, ¿no es cierto?, poder modificar la ley indígena, para lo cual, por supuesto, hay que escuchar, de acuerdo al convenio 169, a todas las etnias. Sin embargo, la consulta tuvo que interrumpirse, puesto que aparentemente no están de acuerdo. Ahora, creo que hay que seguir trabajando, pero fundamentalmente, creo yo, escuchando. Habrá que recorrer, pienso yo, si me preguntan la opinión, cada comunidad y a ver si se puede llegar, digamos, una vez que sepamos qué es lo que quiere la gran mayoría de ellos, poder llegar a algún acuerdo y conversar y hacer las modificaciones que realmente sean necesarias y que necesitan ellos, un reconocimiento realmente, y también el resto, teniendo, por supuesto, la debida representación, además, creo yo, en este Parlamento. No sé si me quedo. Ya. Muchas gracias, señora ministra. El próximo martes la comisión los integrantes de la comisión vamos a deliberar para informar posteriormente a la sala del Senado. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, ministro. muchas gracias, señora ministra, por su comparecencia. Gracias. Muchas gracias, señor ministro, y a todos los asistentes. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.